Maravilloso el Señor, bueno y bondadoso. Bueno, les voy a comentar, ¿no?, sobre un tema que les traigo. Sé que les va a prestar el tema, porque tiene mucho que ver con el sacrificio, ¿verdad? De hecho, le titulé a la palabra el sacrificio que abre caminos. El sacrificio que abre camino. Pero me voy a explicar, voy a iniciarlo con un texto que acabo de copiar, que por lo general me gusta iniciar con una frase célebre de un hombre que tuvo una connotación en el mundo en algún momento y produjo una palabra, por tanto, pues hoy es conocido. Y en este caso estamos hablando del libertador Simón Bolívar. Este dijo así: para el logro del triunfo, siempre, diga conmigo, siempre, ha sido indispensable pasar por las sendas del sacrificio. Oye, uno de los errores que cometemos, y ni siquiera los cristianos, lo comete todo el planeta, es que vive creyendo, o sea, caminando para evitar los problemas, para evitar las dificultades, para evitar que momentos difíciles vengan. Y resulta que como a veces un problema viene tras de otro, una situación viene tras de otro, nos desmoronamos porque pensamos que Dios no está y resulta que Dios siempre está, en el caso de los cristianos. Entonces, pero es necesario entender, ¿verdad?, que a propósito de esos problemas se genera un sacrificio. O sea, hay que sacrificar. La vida de los exitosos es una vida de sacrificio. Dígale que está a su lado, la vida de los exitosos es una vida de sacrificios. O sea, que es imposible pensar que no puedan haber sacrificios en la vida. Y le digo porque este su servidor tuvo un gran tiempo creyendo, tratando como de, voy a utilizar un término criollo, tratando como de torear los problemas, traer las situaciones. Pero resulta que por un momento, o sea, me sentía mal cuando venían. Y de verdad me daba más temor saber que venían otros. Cuando la vida en sí viene cargada de dificultades, por lo que amerita una fortaleza interna a propósito de los sacrificios para saber que esos problemas, primero como vienen, se van. Segundo, que vienen en los hijos de Dios, vienen con un propósito, vienen por algo. O sea, por algo vienen las dificultades, por algo vienen los problemas. Les aseguro que los que vemos con el cristal o con el prisma espiritual, vamos a encontrar que cada dificultad, cada situación, cada momento que vivimos, al cabo de un tiempo, si lo vemos correctamente, vamos a decir, gracias a Dios, porque esto me enseñó a. ¿Aló? Lo que tú estás viviendo hoy tiene una enseñanza como hijo de Dios al futuro. Basta con que cambiemos nuestra manera de pensar, como en otro momento, en otra hora pensaba, era, wow, yo no quiero tener problemas. No, por eso la Biblia no lo niega. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones. Le dice, confía, ten conciencia, yo vencí en tu problema. No dice vencí en tu problema, dice, yo vencí al mundo. Pero entiende que agrupa y recoge todos los problemas que una persona puede hacer. Pero ¿saben por qué sucede eso? Porque muchas veces no estamos preparados para asumir sacrificio. Queremos una vida fácil, queremos una vida, y más en estos tiempos, que el mayor esfuerzo sea como le damos al celular. Ese es el mayor esfuerzo. ¿Ves? O sea, que se le pueda dañar el dígito, que el dedo dígito se le pueda ver una contusión de edad. O sea, y esa no es la vida que produce éxito y crecimiento. Al contrario, nosotros tenemos que prepararnos, y no solamente prepararnos para tener una formación y tener un hábito, sino para preparar a nuestra descendencia. De verdad que hay jóvenes
obviamente sacrificados, jóvenes con un propósito, pero la generación como tal, digamos si la vemos en su totalidad, en una inmensa proporción, vienen cargados como una especie de facilismo, sobre todo porque los que vinimos de una vida dura queremos que nuestros hijos estén bien, porque no quieren que pasemos por lo que pasamos. Pues resulta que ellos necesitan atravesar momentos difíciles para poder formarse y estar a la altura del lugar que Dios lo va a colocar. Entonces, vamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos 12 dice así, 1. Así que, hermano, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Si conocemos que la manera de adorar es levantar la mano y decirte, alabaré, Dios es grande, aleluya. No, o sea, tu sacrificio en la obra de Dios es una forma de adorarlo, de glorificarlo. O sea, decir, como dice este versículo, que nos presentemos mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable. Así es como se debe adorar a Dios. O sea que me están diciendo que esta adoración no es que no sea, sino que a Dios le importa mucho que nosotros sacrificándonos, nosotros haciendo un esfuerzo grande por sus asuntos y teniendo una actitud de campeón, es una manera de adorarlo. O sea que cuando usted se vea desprendiéndose de lo que a usted le gusta, desprendiéndose de lo más difícil, defendiéndose de las cosas que debe hacer, usted lo adora a Dios. Mira que aquí traje traje aquí, voy de nuevo para leer una palabra que me gustó mucho. Por ejemplo, el tiempo, sacrificar el ocio por la obra de Dios. Sacrificar el tiempo libre por qué voy a hacer para Dios y para su obra. Sacrificar la comodidad personal por la extensión del evangelio. Sacrificar el deseo de reconocimiento por la humildad de servir donde nadie ve. O sea, ese sacrificio no porque te ovacionen o porque te digan qué bueno lo estás haciendo, porque tú sabes que lo estás haciendo para Él, eso es una forma de adorar a Dios. Sacrificar el derecho a quejarse o rendirse por la perseverancia de seguir adelante a pesar de los obstáculos. Cuando tú, en medio de las dificultades, tú sigues perseverando, tú sigues creyendo, tú sigues dándole el lugar a Dios, o sea, de alguna manera lo estás adorando. Eso es lo que se conoce como el sacrificio, o sea, que agrada a Dios. El sacrificio agradable a Dios, como lo dice Romanos 1. Dice, así es como se debe adorar. Pero antes dice, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, nosotros agradamos a Dios no precisamente porque venimos a la iglesia. Agradamos a Dios porque hacemos lo que Él dice que le agrada, que tiene mucho que ver con desprendernos de cosas que queremos para poder glorificar su nombre. Entonces, si nosotros dedicamos tiempo en sus obras, dedicamos tiempo al semejante para ser discípulos, para hacer la obra de Dios, y dedicamos tiempo para ensanchar su reino, obviamente es una adoración a Él. Y yo estoy seguro que le llega como olor fragante. Trae esta frase, me gustó, la estuve escribiendo, dice, anoten allí mis pastores, el verdadero éxito en la obra de Dios no se mide por la ausencia de dificultad, sino por la disposición de vivir un sacrificio continuo y activo, donde la adversidad se convierte en el lugar de mayor manifestación del poder de Dios. En otras palabras, denle un aplauso a esa palabra. O sea, cuando tú tienes problemas, cuando tú tienes dificultades, ¿cómo ves la vida? Porque yo le doy gracias a Dios que me haya permitido estar aquí sirviéndole, porque me ha servido para saber que cuando yo estoy pasando momentos difíciles, en lo que la mayoría hace es decaerse. Yo digo, wow, ahora cómo Dios irá a resolver esto.
Ahora, ¿cómo Dios irá a bendecirnos? Yo cada vez que tengo una dificultad de un momento y me ha enseñado esto, Señor, ya estoy interesado en saber cómo te vas a glorificar en medio de esta aflicción. Entonces cambias tu manera, la percepción que tienes de las cosas. Cuando la mayoría de la gente no puede tener un problema porque inmediatamente se cae al suelo, Dios está esperando es que tú le creas a Él para saber que ese problema es un trampolín para un mayor nivel de gloria. Porque de esa manera, con ese problema, Dios se va a glorificar, Dios se va a manifestar. Voy al siguiente versículo. Romanos capítulo 5, versículo 1 a 3. Perdón, 3 al 5. Romanos capítulo 5, vámonos a Romanos 5. Romanos 5, capítulo 3 al 5. Mira lo que dice. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos. ¿Qué hacemos? Nos regocijamos en los sufrimientos porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. Diga conmigo, resistencia. La resistencia produce un carácter probado y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Ahí encontramos una explicación por qué no tenemos que tomar las adversidades, las dificultades, los sufrimientos negativos. Porque si usted es un hombre o una mujer que cree a Dios, Él está permitiendo el sufrimiento porque no te quiere dejar en el lugar donde estás, sino llevarte a un mayor nivel de gloria. ¿Cuántos quieren ir a un mayor nivel de gloria? Ya. Un momentico. ¿Cuántos quieren ir a un mayor nivel de gloria? Sí. ¿Sabe que tiene que pasar por la senda del sufrimiento? Sí. ¿Aló? Sí. Ya bajaron los amén. Quedaron y las manos quedaron como 4 nada más. Es necesario entender. Mire, yo tengo que hablar este tema abierto al pueblo de Dios. Porque para empezar, ni que estés aquí ni que estés fuera vas a pasar por dificultades. Solo que en Cristo las dificultades o los sufrimientos tienen propósito. Y por lo general o en todos los casos, ese propósito es el crecimiento. En este caso dice que te reviste el carácter. Dice que el carácter lo hace más duro. O sea, tú te puedes imaginar que tú fueses el mismo adolescente si eres adulto hoy, o el mismo niño si eres adolescente que ahora. ¿Qué te ha hecho crecer? ¿La comida? ¿La formación? No, lo que te ha hecho crecer en carácter es el que has sabido salirle adelante al sufrimiento. Me decía un hermano hace unos días, he cometido muchos errores. Bueno, aprender de los errores. Tenemos que aprender de los errores. Tenemos que aprender de las dificultades. Pero tú sabes dónde entra el problema. El problema no es que caigas en el error. El problema no es que tengas dificultades. El problema es dónde actúa el diablo. El diablo actúa cuando imprime desánimo en el hombre o la mujer de Cristo que está siendo atravesado por sufrimiento. Cuando le desánimo, decaimiento, me voy tal. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que el hombre termine suicidándose. Que la persona termine cayendo. Que yo no me dice, no soy digno. Dios, tú no eres tal. Tú no existes. Esto no es verdad. ¿Cómo permites eso? Pero se necesita atravesar por la senda del sufrimiento. Miren, quiero que sepan, y obviamente nosotros no íbamos a llegar al extremo, pero tanto Jesús como los 12 discípulos murieron de una manera cruenta, todos, excepto Juan. Pero a Juan, ¿sabe qué pasó con don Juan? A Juan lo metieron en una paila, hirviendo, y a ese señor, el Espíritu Santo, el hombre se puso así. Candela, le pasó como a Daniel cuando lo metieron al horno de fuego. No le sucedió nada, pero llevó, bueno, hasta decir basta. ¿Por qué? Porque ellos querían
a pesar de ese extremo sufrimiento, que la tribulación esta superficial, momentánea, que tú pudieras estar viendo, no se comparara con la que ellos vivieron. ¿Cuál es el problema del cristianismo de estos tiempos? Que quieren vivir una vida sin dificultades, sin sufrimiento. Y cuando vienen, pues, desconocen a Dios. Por eso Dios no se agrada con mucha gente. Pero además andan caídos, andan debilitados, andan con la talanquera en el suelo, cuando deberían decir: Señor, yo no sé por qué estás permitiendo. ¿Cuántos son hijos de Dios? Si tú eres hijo de Dios, tienes que creer que el sufrimiento tiene un propósito que Dios está permitiendo para algo bueno para tu vida a futuro. Ahora, ese hijo de Dios tiene que decir: Señor, yo no entiendo. Yo lo que sé que en este momento tú estás conmigo, pero además que voy, porque dice, en el mundo tendrás aflicción, confía, ya yo vencí, porque lo más tremendo es que al final del sufrimiento viene una victoria. Entonces, los sufrimientos producen pruebas, producen resistencia, perdón. El sufrimiento que produce es resistencia. La resistencia la produce carácter. Ahora digo, una persona que se suicide, ¿será que tiene resistencia? Una persona que se abata, que está dándole vuelta a la cama y vuelta a la cama, que no quiera levantarse, ¿será que una persona que hace resistencia? Una persona que diga, yo no sé, porque a mí, porque ese es el tema. Inclusive el sufrimiento produce un pensamiento negativo, muy en lo que se dejan llevar, es pensar que eres el único que tenía problemas. Y lo digo porque conmigo sucedió. Cuando yo tenía mis problemas, yo pensaba que ni Jesucristo había sufrido tanto como yo. Y no me estaba pasando nada. Porque el enemigo te hace pensar eso. No, lo que tú estás atravesando, miles de millones han atravesado peor, pero todos los que han pasado por lo peor en Cristo, no solamente han curtido su carácter, se han fortalecido en su carácter, sino que han vencido. Denle un aplauso al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 16 y 18 dice: por tanto, no nos desanimemos, y aunque por fuera nos vamos desgastando, o sea, usted se está poniendo viejo, arrugado, ¿verdad? Caído, mientras tanto, porque después se renueva, después que atraviesa el sufrimiento, por dentro nos vamos renovando de día a día. ¿Cuántos arrebatan esa palabra? Porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Si tú supieras que por lo que estás atravesando ahora, en metiendo a Dios en la ecuación, si tú supieras que la gloria que viene va a ser más excelsa, verdadera y eterna, ¿cómo tomarías el sufrimiento? ¿Aló? Voy a repetir, si tú supieras que a propósito del sufrimiento que atraviesas, vas a vivir, va a venir luego de ello una gloria más excelsa, verdadera y eterna, ¿cómo tomarías el sufrimiento? Por eso Santiago, con gozo, dice uno, por eso Santiago 1 dice, tomad por sumo gozo cuando atravieses en diversas pruebas. Pero duele, pastor, claro, a mí también. Es más, cuidado si yo, el umbral del dolor mío es mayor que el de ustedes. Solo que yo, a pesar del dolor, sigo adelante. Yo creo que la carne mía, o sea, es más, fue en un tiempo como, ahora no tanto, pero sí, más como débil ante la dificultad. Lo que sí tengo es mucho temor a Dios, de saber que estoy atravesando un sufrimiento y no creer que Él está conmigo. Eso me preocupa. Porque uno sin querer, con sus pensamientos y con sus acciones, incluye a Dios o lo saca de la fórmula. O en este caso lo saca del sufrimiento. Entonces, que nadie crea que esta palabra está de más, porque aquí no hay una sola persona, ni dentro ni fuera de la iglesia, ni en una persona de toda la humanidad que no tenga problemas. Por eso en un tiempo decía yo, oye Dios mío, pero ¿por qué me hiciste nacer del vientre de Aurora? ¿Por qué no me hiciste nacer del vientre de la princesa Isabel de Inglaterra? Hasta que me enteré que yo tenía más problemas que uno.
que lo único que tienen es dinero, pero que tienen todos los problemas existenciales. No, yo le doy gracias a Dios de venir del vientre de Aurora. Ay, hay unos que están haciendo así. Se están recordando del nombre de su mamá. ¿Por qué? Porque es importante saber que lo que Dios permitió para tu vida es lo que realmente tú tienes que tomarlo y ponerlo a favor y darle gracias a Él, porque Dios lo permitió. Que si además le cambiara la forma y lo hicieras positivo, ten por seguro que le sacarías un mayor provecho. Oportunidades podrían venir de tu dificultad, de tus momentos duros, podrían venir oportunidades grandes. Si tan solo pensaras hoy qué oportunidad o qué bendición puede traer el problema que estás viviendo, cambiarías de ánimo, mejoraría tu actitud y quedarías a merced de Dios y dirías: Señor, yo sé que este problema no lo voy a atravesar yo, tú me acompañas en el problema. Y Dios dice: amén. Ahora, de verdad, le pido a Dios misericordia por aquellos que no piensan que la palabra es para ellos. Porque aquí nadie se va a escapar. Por eso la palabra dice: en el mundo tendré aflicciones. O sea, amén. Y en el mundo peor. Fuera peor. Fuera uno le vive toreando y huyendo a las dificultades. Aquí como hijos de Dios las enfrentamos. Aquí enfrentamos las dificultades en el nombre poderoso de Jesús. Mira que hay un aspecto importante que deban considerar. Cuando tenemos un propósito claro en la vida, el sufrimiento pasa a ser insignificante. Cuando tenemos un propósito claro, cuando sabemos exactamente hacia dónde vamos, qué debemos lograr, el sufrimiento no pasa a ser igual. ¿Por qué mucha gente sufre más de la cuenta? Porque no tiene un propósito. Piensa que su vida es poder tener para comer, para poder ir al baño, para poder estar, para poder socializar y para poder ver Instagram. Ese es el propósito de la vida. Cuando usted tiene un propósito, yo sé que yo tengo un llamado de parte de Dios y mi llamado es engrandecer el reino de Dios, su justicia. Marcos capítulo 8, versículo 34-35, dijo: luego llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, ¿qué hará? La salvará. Usted sabe que me di cuenta de algo, muchachos. Yo me di cuenta que mientras yo estaba buscando más el dinero a título de provisión, más lo alejaba. Mientras trataba era de que el cerebro ocupara más tiempo en ver cómo hacía, de verdad, yo creo que Dios me cerró esa puerta. Pero cuando decidí buscar a Dios, decidir ir a hacer la obra de Dios, sobre todo enmarcarme en Mateo 6:33, que dice: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás se han añadido. Comenzaron las cosas a hacerse detrás de mí. Yo no quiero otra vida, le decía a los pastores, yo no quiero otra vida. Porque mientras estuve tratando de buscar, mira si se asemeja esta palabra, mientras estuve tratando de buscar, y no nos ha faltado nada. Y el día que querramos ir para una playa, vamos a ir a una playa. Y el día, pero una cosa es ir a otra playa, otra vivir haciendo cosas, o sea, digamos que no sean propias del propósito. Entonces, si queremos verdaderamente ver días buenos, vayamos detrás del Señor, que las añadiduras están detrás de ti. Repito el 35, dice el versículo 35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que busque tratar de buscar, ver cómo está bien, la perderá según la palabra. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. O sea que esto es
no es directamente proporcional, es contrariamente proporcional. O sea, si tú estás contrario, si tú buscas de los asuntos de Dios, a ti las añadiduras te perseguirán. Si buscas los tesoros del mundo, se te alejarán. Y terminamos con el libro de... Terminamos con las 5, con Juan capítulo 12, versículo 24-25. Dice, de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. Wow. Esta palabra es poderosa. Déjala allí en el 25. Dice, el que ama su vida la perderá. El que mucho trata de buscar un acomodo para sentirse bien, lo perderá. Dice, el que aborrece su vida en este mundo, cuando habla de aborrecer la vida de este mundo, de los deleites del mundo, de los depraves del mundo, de la holgazanería, de la flojera, de la pereza. Por eso es que hay que aborrecer eso. Entonces, de esa manera es que nos guardaremos para la vida eterna. Y hay un versículo, un pensamiento que me gustó aquí que construye. Dice, los que aman y obedecen a Dios entienden que el dolor de hoy es la gloria de mañana. Vamos a ver. Los que aman y obedecen a Dios deben entender. Los que aman y obedecen a Dios entienden que el dolor de hoy es la gloria de mañana. Ahí se las dejo. Por eso, ¿cómo vas a tomar el dolor? ¿Cómo tomas el dolor? ¿Cómo tomas el sufrimiento? ¿Qué pasa por tu cabeza? Vamos a detenernos un momento a pensar. ¿Qué pasa por nuestra cabeza cuando de dolor y sufrimiento se trata? ¿Qué pasa por nuestra mente cuando los días son duros y difíciles? ¿Qué hacemos? Te puedo hacer dos escenarios. Uno, el del mundo, el del decaimiento, el del desánimo, el de por qué a mí, el pato Donald y yo, el hasta cuando otra vez, no salgo de una para meter otra. Y viene una cantidad de quejas que lo que hacen es extender el sufrimiento, extender el dolor y unir un problema con otro. Hay gente que no sale de un problema porque la actitud mental que tiene es completamente contraria. Es debilitamiento, es malestar, es de denigrar. Es de denigrar. Inclusive el denigrar, aunque no mencionemos a Dios, es denigrar de Dios. Es de buscar culpables. Es de buscar a ver quién es el culpable del problema que tengo, del dolor que atravieso, del sufrimiento. Ese es un escenario. El escenario del que tiene propósito en Cristo, el que le da su lugar, es saber, Señor, primero sobre el sufrimiento, a través del sufrimiento voy a ser como el águila, voy a volar sobre la tormenta. Segundo, voy a darle gracias a Dios. La palabra dice, dad gracias a Dios por todo. Tercero, conocer el propósito por el cual atraviesas el sufrimiento. Y decirle, Señor, yo no sé, yo voy a conocer por qué quieres, porque va a revestir de tu carácter. Y cuarto, decir, yo sé que después de este sufrimiento viene una gloria.